porque su palabra es la que realmente es el fundamento para nuestras vidas cristianas, hermanos. Podemos adorar al Señor mucho, pero necesitamos siempre seguir sus instrucciones. Así que vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, en nuestra mano derecha, y como lo hacemos cada domingo, vamos a recitar nuestro credo dominical para prepararnos a escuchar la palabra santa, pura, infalible, siempre perfecta, palabra del Señor. Amén. Así que con sus Biblias en su mano derecha le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, y vamos a leer un solo versículo ahí del capítulo 5, que conforma, hermanos, el Sermón del Monte del Señor Jesucristo, en el cual Él desarrolló una serie de enseñanzas, hermanos, que tienen que ver con nuestra vida como ciudadanos del reino. No solamente en la Biblia somos conocidos como hijos de Dios, como cristianos, como servidores, pero también somos identificados como hijos de un reino. Y en todo ese Sermón del Monte el Señor Jesucristo está hablándonos acerca de las enseñanzas que deben de regir la vida de un cristiano que es un hijo del reino. En Mateo capítulo 5 vamos a leer un solo versículo, el versículo 37. Mateo capítulo 5, versículo 37. La palabra del Señor, hermanos, es siempre propicia para nosotros. Dice el versículo 37 de Mateo 5: pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal, o es del maligno, o es del diablo, dice en unas versiones más literales. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir la bendición del Señor. Padre, oramos que tu palabra, Señor, verdaderamente pueda hacer el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. Tú has prometido que tu palabra nunca regresa vacía, Señor, y tal vez en esta ocasión nos redarguya, nos instruya, nos enseñe, Señor, nos reprenda, o nos anime o nos aliente, Señor. Cualquiera que sea la necesidad que tenemos, Señor, Padre, haz que tu palabra, Señor, surta el efecto en nuestros corazones. Y nosotros, como dijera Santiago, Señor, seamos humildes para recibir tu palabra con mansedumbre. Bendice a mis hermanos, Señor, abre su entendimiento. Ayúdanos a comprender este texto de tu palabra, Señor, para que sea de beneficio para nuestras vidas. Porque te lo pedimos, Señor, en tu nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Asiento, por favor, hermanos. Tome asiento. Como usted sabe, hemos estado siguiendo, hermanos, al Señor Jesucristo por todo su ministerio terrenal, que es descrito en los evangelios. Los 4 evangelios hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero principalmente hablan de sus enseñanzas. Y muchas de ellas, dijimos, son enseñanzas polémicas, por la manera que el Señor Jesucristo confrontaba, enseñaba a la gente. Era polémico, porque no siempre gustaba, no siempre era lo que querían escuchar, pero de todas maneras el Señor Jesucristo sabía que era necesario. Y aquí en Mateo capítulo 5, versículo 37, encontramos nuevamente una de esas enseñanzas polémicas de Jesús. Polémicas porque tienen cierto contenido de una exhortación muy fuerte para nosotros en cuanto a nuestra vida cristiana. Alguien dijo esto en una ocasión: aunque el hombre no se alimenta de palabras, aunque muchas veces tiene que tragárselas. El hombre no se alimenta de palabras,
aunque muchas veces tiene que tragárselas. Y eso es muy cierto, hermanos, porque lo que nosotros nos comprometemos o decimos hacer, hermanos, tiene mucho peso. Y si no tenemos cuidado en lo que nosotros afirmamos o negamos, hermanos, podemos caer en las garras del enemigo. Porque esa es la manera como termina ese texto que acabamos de leer. Dice, porque lo que va más allá de esto procede del mal o del maligno o del diablo. En otras palabras, cuando nosotros no somos consistentes con nuestras palabras, con lo que afirmamos o lo que negamos, con lo que decimos sí o lo que decimos no, podemos caer, hermanos, en la trampa del enemigo. Porque el revertir nuestras palabras, hermanos, cuando ya dijimos que sí o cuando ya dijimos que no, es en cierta manera, hermanos, mentir. Porque estamos afirmando algo que no es verdad cuando nos retractamos de lo que ya decidimos decir que sí. La enseñanza de Jesús, hermanos, sobre nuestras negativas o positivas, o sea, a lo que decimos no o a lo que decimos sí, a sostener nuestras palabras exige un estándar muy alto. Porque no hay términos medios, hermanos. Jesús siempre exigió sí o un no. Nunca aceptó un tal vez, nunca aceptó a lo mejor o un puede ser. Con el Señor no funcionan los términos medios, hermanos. O es sí o es no. Dice que vuestro hablar entonces sea sí, sí o no, no. No tal vez, no a lo mejor, no quién sabe, no si se puede. Entonces, Jesús fue polémico, hermanos, en sus enseñanzas porque Él no aceptaba la intransigencia de nuestras palabras. Esperaba sí o un no, pero nunca va a tolerar un estado de doble ánimo. Un estado de doble ánimo. Recuerdo una escena de una película, por cierto, era una película en el cual el sentido del humor era el énfasis de la película. Pero me recuerdo que estaba una escena con un novio a punto de dar el sí en los votos que se hacen en un matrimonio, ¿verdad? La mayoría de ustedes tal vez ha visto eso o ha experimentado eso. Entonces le preguntan al novio, ¿aceptas por esposa a esta mujer? Y se quedó por un silencio pensando, por un momento pensando, y dijo, no sé. Y todos, ¿cómo que no sabes? Bueno, sí sé, pero no voy a decir que no. Entonces, ¿sabes por qué no quieres decir no, pero no puedes decir sí? Bueno, sí quiero, pero no puedo. Dijeron, bueno, ¿quieres casarte o no quieres casarte? ¿Aceptas a esta mujer o no la aceptas? Bueno, sí la acepto, pero no puedo casarme. Y todos se quedaron sorprendidos. Y empezó una serie de sí y nos, en lo cual él decía, sí quiero casarme, pero no puedo hacerlo, pero sí quiero. Y así sucesivamente la escena termina como, bueno, entonces sí o entonces no. ¿Cuál es la resolución que vas a tomar? Y aparentemente este hombre no tenía una resolución. Era un hombre de doble ánimo. Era un hombre en el cual no se podía confiar. Imagínense que usted como novia se casa con alguien que le dice sí, pero realmente le dice no. O le dice no, pero realmente le dice sí. Pero Jesús, hermanos, no está en esa posición de aceptar de nosotros un doble ánimo. Una actitud en la cual muchas veces queremos decir sí, pero realmente dentro de nuestro corazón no tenemos un no. Entonces, Él acepta un sí o un no, pero nunca va a tolerar un estado de ánimo. ¿Recuerda la advertencia que le hizo a los creyentes de la iglesia de la Odisea?
En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, parece ser que el Señor le dice más o menos lo mismo. O eres sí o eres no. ¿Qué cosa eres? Porque no hay términos medios. Yo conozco tus obras, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estos creyentes, como muchos de hoy, hermanos, hoy en día se muestran con un carácter muy inconstante. Dicen sí cuando en realidad dicen no. Y dicen no cuando en realidad dicen sí. Según las Escrituras, hermanos, esto no debe de ser parte de un carácter cristiano. Cuando usted no es consistente, hermanos, no es firme con lo que afirma o con lo que niega, usted se vuelve una persona muy inconsistente. Y eso es algo que Jesús no tolera, porque Él no quiere que usted, hermanos, caiga en una tibieza espiritual o un estado de ánimo doble. En Santiago capítulo 5, versículo 12, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, o el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, reiteró exactamente la misma. Nuestro carácter, hermanos, no debe ser parte de un carácter, hermanos, de doble ánimo, inconsistente, variable. Dice Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, y aquí Santiago es más directo, está hablándonos a nosotros, hermanos, a usted y a mí. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si Santiago va más adelante allí, Santiago habla de nuestro carácter. El no ser consistentes con lo que negamos o con lo que afirmamos, hermanos, nos pone en una situación espiritual en la cual Dios no lo va a tolerar. Por eso dice Santiago, para que no caigas en condenación. Entonces Jesús fue polémico en sus enseñanzas, hermanos, porque Él no aceptaba la intransigencia de nuestras palabras. Esperaba un sí o un no, pero nunca iba a tolerar un estado de ánimo doble. Dice el mismo Santiago, hermanos, allí en Santiago capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice Santiago, nuevamente hablando de este estado de doble ánimo. Dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ha visto cristianos, hermano, que siempre dicen, oh sí, pastor, allí voy a estar? Y no están. No, hermano, ahora sí vengo. Y no vienen. Ahora sí voy a hacerlo. Y no lo hacen. Son creyentes de doble ánimo, hermanos, en el cual no hay constancia, no hay firmeza, no hay intransigencia. Son como el mercado bursátil, ¿verdad? Acá y para allá. Nunca sabe usted si van a decir sí cuando realmente están diciendo no, o van a decir no cuando realmente están diciendo sí. Le pasa a lo que le pasó al niño, ¿verdad? Que estaba con la maestra, y la maestra le dijo, siéntate. No me siento. ¿Que te sientes? Pues no me siento. La maestra ya enojada fue y lo sentó y le dijo, así te quiero ver, sentado. Y le dijo el niño, maestra, solamente quiero decirle, por dentro yo estoy parado. O sea, no es lo que estoy diciendo yo. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. El hombre de doble ánimo, dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Los cristianos vacilantes, hermanos, nunca son constantes. Sus palabras nunca van a tener el peso suficiente para tenerle confianza. Hay hermanos aquí que yo no les tengo confianza, hermano, porque literalmente un día le van a decir sí y un día le van a decir no. Todos los domingos yo me voy, hermano, nos vemos el domingo. Sí, pastor, ahí nos vemos. No están aquí. Es que durante la semana cambiaron su ánimo, cambiaron su decisión. Muy facilito se les hizo, bueno, pues no, ahora no voy el domingo. Eso es no ser intransigente, hermano.
Eso es ser voluble, eso es ser volátil, eso es tener un doble ánimo. Entonces, los cristianos, hermanos, nunca son constantes si son vacilantes, si no tienen una firmeza en sus palabras. El mismo Santiago dice la clase de resultado que viene cuando nosotros no somos intransigentes con nuestras palabras, hermanos. Miren lo que dice ahí mismo en Santiago capítulo 1, pero ahora el versículo 6. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el versículo 6 del capítulo 1 nos dice cuál es el resultado de esa volatilidad, de esa vacilez con la que los cristianos hablan. Dice, en el contexto, dice, pero si alguno tiene falta de sabiduría, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Los cristianos, hermanos, que son vacilantes en sus afirmaciones, o en sus negaciones, en su sí o en su no, son como esa onda del mar, dice. Por aquí van a estar, por aquí no van a estar. No puede usted confiar en ellos, hermano. No puede usted confiar en ellos. Jesús, hermanos, quiso que sus seguidores fueran intransigentes en sus decisiones, sobre todo en su vida como cristianos, que si ellos decían seguirlo y servirlo, tenían que seguir una línea recta donde no había lugar para un término medio. No había lugar para un término medio. Nosotros logramos muy pocas cosas en nuestra vida, hermanos, porque vacilamos en el recorrido que hacemos en nuestra vida por este mundo, especialmente como cristianos. Porque decimos que sí, pero al rato ya decimos que no. O decimos que no, pero al rato ya dijimos que sí. Entonces, es muy difícil, hermano, cuando nuestra vida se está basando solamente en una vida de... como el mar, dice Santiago, para acá y para allá. Dios se lo puso de esta manera a Josué capítulo 1, versículo 7, ¿se recuerda? ¿Qué le dijo? Esfuerzo. Le dijo que debía de ser transigente en su vida espiritual. En Josué 1:7, antes del famoso versículo de Josué 1:8, de nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes de eso el Señor le dice en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En otras palabras, tenía que seguir una línea recta donde no había lugar para el término medio. Debía ser intransigente, no apartarse de ninguna manera. Si decía sí, sí, decía no, no. Si decía vamos adelante, no vamos atrás. Nuestras palabras deben tener una sola línea, hermanos. O es sí o es no. No podemos vacilar. Jesús nos pide que seamos intransigentes, hermanos, y su enseñanza en este pasaje de Mateo 5:37 es algo que podemos llamar palabras vacilantes forman cristianos inconstantes. Palabras vacilantes forman cristianos inconstantes. O sea, cuando los cristianos no se sostienen bajo lo que han dicho, van a ser cristianos, hermanos, muy inconstantes. Van a decirle hoy sí, mañana no. Y van a decirle hoy no, mañana sí. Y usted nunca sabe realmente qué hacer con ellos. Cuando se le piden los votos matrimoniales a alguien, usted no puede decir, bueno, ahora sí, mañana no. Que así sucede, por eso hay una gran cantidad de divorcios, ¿verdad? Porque los que se comprometen dicen sí hoy, pero un año después dicen no. Oh no, no era la persona que yo quería, no era la persona que yo esperaba, pero dijiste sí, sí, pero es que yo no sabía. Y por eso llegamos a ser tan, hermanos, vacilantes, tan volátiles en nuestra vida. Entonces, cada vez que usted y yo, hermanos, vacilamos en nuestras palabras, formamos en nosotros un hábito, hermanos, de ser inconstantes. Ahora sí, pastor, mañana sí me voy a dedicar a ser un cristiano de oración. Pero llega mañana y fallamos otra vez.
no sostenemos lo que hacemos y por eso no terminamos nuestros proyectos, no llegamos a ningún lugar. Siempre que usted vacile en sus palabras, hermanos, va a ser un cristiano inconstante. Recuerde, el hombre de doble ánimo, o sea, el que dice sí hoy y mañana no, o el que dice no y mañana sí, es inconstante, dice Santiago, en todos sus caminos. Porque como hace una cosa, hermano, casi hace todas. Así de simple. Entonces, la enseñanza de Jesús, hermanos, fue radical en este aspecto, especialmente cuando se trata de nuestra vida espiritual. Decir que sí o decir que no puede tener un efecto muy beneficioso, pero también muy perjudicial. ¿Ok? Puede ser muy beneficioso el que nosotros, sostengamos nuestras palabras, o puede ser muy perjudicial, hermanos, si somos inconstantes con ellas. Jesús lo ilustró, hermanos, en una de sus parábolas. En Mateo capítulo 21, quiero que vaya allí conmigo, el Señor ilustró perfectamente lo que Él quería decir allí en Mateo 5:37, y ya vamos a ver el contexto para poder estudiar bien el texto y no hacerlo un pretexto, ¿verdad? Dice en Mateo capítulo 21, versículo 28, Mateo 21, 28 hasta el 31, note lo que dice el Señor allí. Pero ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, ¿qué? No quiero. Pero después arrepentido dice, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Sí. Cuando nosotros, hermanos, no nos sostenemos bajo lo que hemos dicho, podemos, hermanos, de alguna manera perjudicar o beneficiar nuestra vida. Si le vamos a decir no al pecado, digámosle no, hermanos, en toda la extensión. Y si le vamos a decir sí al Señor, digámosle sí. O viceversa. Si le vamos a decir sí al pecado, hermanos, no podemos después retratarnos y mantener nuestra vida de esa misma manera. Porque ahora hemos dicho al Señor que sí. Y entonces, esta parábola que el Señor nos da aquí ilustra, hermanos, la inconsistencia que puede tener uno del otro. Y es verdad que a veces vamos a retractarnos porque entendemos, hermanos, que fuimos demasiado impulsivos en nuestra respuesta con el Señor. Pero tenemos que aprender a ser intransigentes, hermanos. Tenemos que determinar sí o no, dice el Señor. Entonces, lo que podemos interpretar de esta parábola es que lo que no podemos vacilar, hermanos, es en nuestras palabras. Si decimos que vamos a hacer algo, tenemos que cumplir con ello. Y si decimos que no vamos a hacer algo, no debemos hacerlo. De otra manera, ponemos en riesgo nuestra vida espiritual. La versión lenguaje actual traduce Mateo 5:37 de esta manera. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Porque el diablo se aprovecha, hermanos, de nuestra inconsistencia. Porque nunca vamos a ser cristianos estables, cristianos firmes. Entonces, si queremos mantener una intransigencia en nuestro andar cristiano, hermanos, y no pronunciar palabras vacilantes, debemos preguntarnos entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo puedo ser yo un cristiano intransigente, que se mantenga firme? Si ha dicho que sí, allí lo voy a hacer. Y si digo que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. ¿Cómo podemos nosotros? Bueno, el pasaje de Mateo nos viene bien porque entonces podemos preguntarnos cómo podemos mantener una vida de decisiones intransigentes que nos ayuden a no ser tan inconstantes en nuestras palabras. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo podemos mantener, ahora sí como quien dice, nuestra palabra sin que tengamos que comérnoslas para atrás? A veces cuando decimos algo que sí, ¿verdad? Es difícil cuando nos dice, pero usted dijo que sí iba a venir. Usted dijo sí iba a ser y no lo hizo.
Y uno sabe que uno actuó mal porque no fue intransigente con sus palabras. Se dejó desviar muy fácilmente. Esa es la mayoría de los cristianos hoy en día. Entonces, en el contexto del verso 37, hermanos, de Mateo 5, Jesús ofrece 3 principios que podemos seguir para mantener la intransigencia de nuestras palabras. 3 principios muy sencillos, hermanos. El primer principio en el versículo 33, el otro en el 34 y el 35, y el segundo en el 36 y en el 37. 3 principios, obviamente muy prácticos, porque se trata de lo práctico, aunque Jesús está hablando, hermanos, en una cultura judía que tenía bien establecido, hermanos, lo importante que era sostener su palabra, sostener sus juramentos, sostener lo que ellos habían dicho que iban a hacer. De todas maneras, el Señor Jesucristo ve, hermanos, que había mucha inconsistencia, mucha inconstancia en la vida religiosa de los judíos. Y entonces, en el versículo 37, cuando les dice que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, para que ellos pudieran mantener esa firmeza, le da 3 principios que podían seguir. El primero en el versículo 33, muy práctico: no actuemos impulsivamente, hermanos. Muy rápido hablamos, ¿verdad? Como le digo yo, hermano, nos vemos el próximo domingo. Oh, sí, allí voy a estar. No, piense. Pueden suceder muchas cosas. Oh, pastor, lo que usted quiere que le diga que no. No, lo que quiero es que usted sea firme. Porque si es firme, usted va a estar aquí. Porque tiene sus prioridades bien establecidas. Porque sabe que nada le va a quitar de venir a la iglesia. Oh, es que me llegó mi abuelita, pastor. Pues deje a su abuelita ahí durmiendo y véngase, porque usted dijo que sí. O en el trabajo usted es así, usted puede ser así, ¿verdad que no? O en la corte usted puede decir, bueno, sí, juez, allí estoy mañana. No vaya y va a ver cómo le va. Usted no puede ser vacilante allí, pero por eso no tiene que actuar impulsivamente. Dice en el versículo 33 el Señor: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. En otras palabras, no actúes impulsivamente. Piensa bien, si vas a decir algo que sí, si le vas a hacer un juramento al Señor, más vale que lo cumplas. No puedes ser vacilante. No puedes ser inconstante. No puedes jugar con el Señor y decir, sí, Señor, hoy sí te voy a refrendar. Sí, Señor, hoy sí me voy a poner a cuenta. Sí, Señor. Y mañana no. Nadie puede vivir una vida con una persona, hermanos, que es tan inconstante en sus palabras. Nadie. La mayor parte de nuestro carácter cristiano, hermanos, está en lo que decimos. Y cuando nuestras palabras son muy inconstantes es porque actuamos movidos por impulsos, más que por reflexiones o meditaciones. Decimos sí o no de manera muy impulsiva, pero tenemos que aprender a seguir el consejo del sabio Salomón. ¿Sabe qué decía Salomón? Mire lo que nos aconseja Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 2. Eclesiastés 5, versículo 1 al 2. Este es un consejo muy bien, hermanos, que todos nosotros nos hace bien, a mí y a usted. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2. Mira lo que dice, especialmente cuando se trata de decir sí al Señor o decirle no al Señor, hermano. Entonces, ¿podemos decirle no al Señor? Claro, hermanos. No, Señor, no voy a caer en ese pecado. No, Señor, no voy a ser negligente. No, Señor. Oh, sí, Señor, voy a vivir en santidad. Sí, Señor, me voy a dedicar a tu palabra. Pero este es el consejo que Salomón nos da. Dice Salomón: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa, dice, con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras.
Dice, no te apresures, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios o delante de los hermanos. En otras palabras, no seas impulsivo, hombre. Imagínate que te vas al matrimonio impulsivo. Va a decir que sí, aquí estoy, sí, listo. Pero, ¿conoce a la novia? No, pero yo ya estoy listo. No puedes actuar impulsivamente. Muchos de los matrimonios que empiezan impulsivamente, hermanos, no terminan bien, hermanos, porque una persona impulsiva no puede ser constante, porque es volátil, es voluble, es inconstante. Entonces el Señor Jesucristo dice, no perjurarás, o sea, no actúes de manera impulsiva. Si sabes que vas a cumplir con algo, entonces di sí. Si sabes que no, di no. Claro, si yo te digo, nos vemos el domingo aquí en la iglesia y tú me dices que sí, sin antes haber establecido ya tus prioridades, obviamente cualquier cosa te puede sacar del camino. O si antes tú no has establecido un plan de lectura de tu Biblia, o no has establecido un hábito constante de la lectura, pues claro, vas a decir mañana leo, pero no vas a leer, porque no tienes la constancia, no tienes la intransigencia, no eres de aquellas personas que pase lo que pase, cumples lo que tú dices. Y todos necesitamos, hermanos, controlar nuestros impulsos, hermanos. Que si decimos que sí, dice el Señor, que sea así. Que tu hablar sea sí o tu hablar sea no. Ahora piense por un momento, ¿qué cosas le ha dicho usted al Señor sí? ¿O a quién le ha dicho que sí y ahora usted está diciendo siempre no? Perdón, pero me equivoqué. Cuando hablamos impulsivamente, hermanos, podemos caer en la inconstancia. Nuestras vidas como cristianos deben tener una línea recta, no torcida, ¿verdad? Debe ser una línea recta, hermanos. Ni a diestra ni a siniestra, dice el Señor. Si vamos hacia adelante, hermanos, hacia adelante, y ni acá ni allá. Ni acá ni allá. Cuando aseguramos algo que ya se ha basado en nuestro sí o en nuestro no, tenemos que ser intransigentes, hermanos. No podemos vacilar porque podemos perder nuestra credibilidad. Perdemos nuestra credibilidad, hermanos. Cuando a todos le decimos que sí, pero después le decimos que no. Tenemos que actuar. Entonces el Señor no quiere que actuemos por impulsos, hermanos. Y nosotros, hermanos, como hispanos somos muy dados a ser impulsivos. Siempre casi queremos decir que sí. Nos cuesta trabajo decir que no. Pero la realidad es que siempre actuamos más por no que por sí. Y el Señor sabe, hermanos, lo importante que es que nosotros nos mantengamos firmes. ¿Sabe que en los 10 mandamientos, hermanos, hay un balance entre sí y no? No matarás, no perjurarás, y los demás mandamientos, haz esto, o sea, sí a esto, sí a esto. Los primeros, no a esto, no a esto. Porque nosotros tenemos que aprender, hermanos, que en ocasiones tenemos que decir sí, en ocasiones debemos de decir no, pero debemos de ser intransigentes, no decir no y después sí, y después sí y decir no. Entonces, no actuemos impulsivamente. Pero hay un segundo principio, en el versículo 34 y 35, dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. En otras palabras, no debes de actuar por impulso, por lo tanto, mi consejo, o yo esto es lo que te digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Este es el segundo principio. No prometamos nada tontamente, hermanos. No prometamos nada tontamente. Es tonto, hermanos, es necio aquel, hermanos, que hace una promesa y sabe que no la va a cumplir. Sí te prometo amarte toda la vida. Tú no sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Es bien difícil eso, hermanos. Es bien difícil. Y hoy, hermanos, hacemos promesas muy a la ligera. El Señor dice, ¿quieres que te dé un consejo?
no hagas ningún tipo de promesas o juramentos, que es lo mismo, ¿verdad? No las hagas. Es más, sean pocas tus palabras, dice. Es más, mejor ni digas nada, porque es peor a veces. Ahora, eso no quiere decir que todo el tiempo no, pues mejor no digo nada para que mejor no me comprometo. No, comprométete, porque eso te va a ayudar a madurar y a crecer espiritualmente. Porque si no es como aquellas personas, ¿verdad? Yo no me caso porque no quiero compromiso. ¿Qué clase de persona vas a ser entonces? Quiero decirle, hermanos, en toda área de nuestra vida, hermanos, se requiere compromiso. Se requiere una promesa. Hasta cierto punto. En el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, con nuestras finanzas, con todo. Se requiere un grado de compromiso. Pero no prometamos nada tontamente. Lo que quiero decir, hermanos, no lo hagamos, hermanos, sin la madurez, sin la meditación, sin la reflexión, sin la seguridad que hemos determinado hacer o no hacer algo. ¿Cuántas personas, hermanos, no podemos bajar de peso porque decimos que sí y después decimos que no? Sí, ahora sí voy a comer saludable. Pero al rato, hermanos, nos estamos dando los burritos, las garnachas, los taquitos y, bueno, una serie de cosas. Pero eso es trivial, hermanos. Aquí de lo que el Señor está tratando, hermanos, es de nuestro carácter cristiano, es de nuestra vida espiritual. Y ahí no podemos ser vacilantes, ahí no podemos ser inconstantes. Dice el Señor, mejor no prometas nada, no prometas nada, porque le estás añadiendo mayor condenación, dice Santiago. ¿Verdad? Mayor condenación. La mayoría de los cristianos, hermanos, son demasiado inconstantes en sus palabras o hechos porque no meditan bien en sus afirmaciones o en sus negaciones. Hablan, pero no son conscientes de la seriedad de sus palabras. Nuestras palabras tienen peso, hermanos, especialmente cuando son dirigidas al Señor o a nuestros hermanos en Cristo, porque son parte del Señor. Nuevamente el sabio Salomón nos da un buen consejo para evitar este tipo de inconstancia, hermanos. Note lo que dijo en Eclesiastés capítulo 5, pero ahora el versículo 4 y 6. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Mire lo que dice Eclesiastés. Dice, cuando a Dios haces promesa, no te tardes en cumplirla. Ahora, no solamente a Dios le podemos prometer cosas, hermanos, Esto no solamente se aplica a Dios, hermanos, se aplica a nuestros esposos, a nuestros hijos, especialmente con nuestros hijos, ¿verdad? Porque ellos sí luego, oh, you promised me. Remember that? You promised me. I remember. You said that you were going to take me, or you were going to give me, or whatever. Y hay veces, somos con las esposas, no, amor, ahora sí, mañana yo llego. Y no llega. Entonces, mire lo que dice Eclesiastés. Cuando a Dios haces promesa, o podemos sustituir la palabra Dios ahí o por esposa, o esposo, o hijo, o patrón, o hermano en Cristo. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Tampoco ningún cristiano, ningún patrón, ningún esposo se complace en el marido, en la esposa, o en el padre, o en el empleado que dice, no, le prometo, patrón, ahora sí voy a estar a tiempo. ¿Verdad? Dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, o sea, no seas tonto. Si no vas a poder con el paquete, mejor no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Por eso nos corren del trabajo, ¿verdad? Que somos muy buenos para prometer y ahora sí le voy a echar ganas. O el maestro, ¿verdad? ¿Y dónde está No, se lo traigo mañana, maestro, y no lo traes. Dice el Señor, mejor no jures. O sea, no prometas nada tontamente. Y sabemos que Jesús, hermanos, vivió en una cultura religiosa que se escudaban en promesas tontas que sabían que no iban a cumplir. Aunque nosotros no debemos jurar, hoy en día, hermanos, sí tenemos promesas que cumplir, tenemos palabras que cumplir. El decir que sí a algo o a alguien y no cumplirlo es actuar tontamente. Tomemos el ejemplo de Pedro.
que es el clásico, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Pedro al Señor? ¿Qué le dijo? Mateo 26:35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, dijeron lo mismo. Aquí Pedro dice: no. ¿Ok? No. ¿No me vas a negar, Pedro? No, Señor. ¿Estás seguro? No. Pero va a cantar el gallo. No importa que cante 5 veces. No te voy a negar. ¿Y qué hizo más adelante? Solamente unas horas más adelante, hermano. Por eso le digo, hermanos, hermano, nos vemos el domingo. Oh, sí, pastor, ahí nos vemos. Si no, ahora no estoy diciendo, hermanos, que algunas veces no se puede llevar a cabo algo por causas de veras de fuerza mayor. Pero es muy raro eso, muy raro. En el versículo 69, solamente 30 versículos aquí más adelante, en el versículo 69 de Mateo 26, Pedro estaba así sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Sí, por eso el Señor dijo: no jures, no jures. Un poco después, acercándose lo que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Sí, cambió Pedro. Ahí estaba negando al Señor cuando había dicho: no te voy a negar. Entonces, promesas que se hagan, hermanos, sin pensar, sin meditar, sin considerar las implicaciones, hermanos, nos llevan a actuar tontamente. El Señor quiere que no caigamos en eso. Jesús no está dando un mandamiento, hermanos. Tenemos que ser intransigentes cuando se trata de nuestras palabras. O es sí o es no, porque no hay términos medios. Si decimos que vamos a hacer algo, si prometemos algo, si afirmamos o negamos algo, seamos inflexibles, no vacilantes, hermanos. Sí lo tenemos que hacer. Por último, el tercer principio que el Señor primero nos dice: no actuemos impulsivamente. Si no queremos caer en esa inconsistencia, hermanos, de nuestras palabras, no actuemos impulsivamente, no prometamos nada tontamente. Y por tercero, no decidamos todo inconstantemente. Dice el Señor: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. No decidamos todo inconstantemente, hermanos. No nos dejemos, en otras palabras, llevar por la emoción, ¿verdad? No nos dejemos llevar por la emoción. Recuerdo el caso de un muchacho que estaba bien emocionado porque el equipo de él iba ganando y hizo una apuesta, hermanos, apostó su casa y todos le estaban diciendo ahí: ¿estás seguro que quieres hacer eso? Sí, no, yo sé que ganamos, pero ¿estás seguro? Sí. Pues ándale, que al último minuto el equipo de él pierde. Y le dijeron: ni modos. No, pero es que... No, tú dijiste que sí. Y yo le he recordado, hermanos, cuando el Señor repite una cosa 2 veces, hermanos, o más de 2 veces, es que está tratando de ser serio en esto. Él dice que tú sí seas así, o sea, mantente firme, pues. No puedes tú vacilar, no puedes decidir todo de manera inconstantemente. De manera que hoy sí dices sí y al ratito algo pasa y dices no. Hablar sin planear, sin meditar, nos va a llevar a decidir emocionalmente. Los cristianos emocionales pueden ser muy inconstantes, hermanos, muy volubles, y tarde o temprano se vuelven cristianos inconstantes. Y por eso ve que la cristiandad, hermanos, quizá es de los grupos más inconstantes que hay. Más inconstantes. Hoy sí están aquí, mañana no. Porque así es, hermano.
Entonces no decidamos todo inconstantemente. Cuando hablemos para afirmar o negar algo, tenemos que evitar caer en la inconstancia de nuestras palabras. El cristiano que realmente madura en su vida no decide sus acciones de manera flexible, hermanos, tolerante. Es radical, sus decisiones son intransigentes. No vacila. Noten el consejo que nos da Santiago, porque Santiago habla mucho sobre esto, hermanos. Miren lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Mire lo que dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. El estado de ánimo, hermanos, es uno de los que más afectan nuestro corazón, ¿saben? Es ahí donde se centran nuestras emociones y donde podemos ser lo más voluble, lo más inconstante, porque actuamos emocionalmente, actuamos por nuestro sentir, y entonces muy fácil podemos caer en este estado de doble ánimo. Pero el Señor dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En otras palabras, tenemos que actuar, hermanos, conscientemente, con la cabeza, no con el corazón. Decidamos, hermanos, con la cabeza. Hay decisiones, hermanos, que no podemos hacer con nuestro corazón. De todas maneras, puede a veces ser engañoso el corazón, como dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Jesús nos manda a no tener un carácter vacilante, sino intransigente. Me puse a buscar y qué significa la palabra intransigente. Es una palabra, hermanos, en latín que se compone de 3 palabras en sí, hermanos. Y parte de esas 3 palabras que componen la palabra intransigente es una persona que es fanática. ¿Sabía eso? Que es fanática. O sea, quiere decir que no lo mueve usted. Se fanatiza en algo y así es, y así es, y así va a ser. Eso es del lado negativo, pero del lado positivo es lo que el Señor está diciendo. Que tu sí sea así, nadie te mueva. Si usted ha decidido seguir al Señor, hermanos, nadie lo debe de mover. No, pastor, pero no sabe lo que estoy pasando. Si usted ya le ha dicho que sí al Señor, es sí, hermanos, para toda la vida, como cuando en su matrimonio, ¿verdad? El sí es para toda la vida, no es para un ratito, hermanos. No es para un domingo nada más, es para toda la vida. O es sí o es no, pero no podemos tener un carácter neutro. ¿Ok? Nosotros no somos neutros, hermanos. Sí, mucha gente, para no meterse en problemas, dice: bueno, yo estoy neutro, no. Total si sí, pues total si no, yo me mantengo. No. El cristiano no puede tener una posición neutra, hermanos. O no, o sí. O algo es pecado, o algo no es pecado. O algo es pecado, o algo es santo. O sea, no podemos permanecer neutros. Hoy muchos cristianos viven en la neutralidad, su vida cristiana, ¿verdad? No están dispuestos a tomar una posición radical, intransigente. Y eso es lo que el Señor termina diciendo. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Hermanos, aún en cosas pequeñas, aún en cosas tan insignificantes podemos caer, hermanos, en esta inconstancia. A palabras vacilantes, cristianos inconstantes, hermanos. Pero Jesús nos dice que si nosotros queremos, hermanos, realmente vivir una vida intransigente en nuestra vida cristiana, primero, no actuemos impulsivamente, no prometamos nada, hermanos, sin pensarlo bien, tontamente, y tampoco no decidamos todo inconstantemente. Seamos firmes, hermanos. Si hemos dicho que sí, o algo hemos dicho que sí, tenemos que mantenernos firmes.
porque si no, Dios no va a tolerar, hermanos, nuestra inconsistencia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Que sí sea así, hermanos, y que sí y que no sea. Vamos a orar así. Padre Celestial, gracias, Señor, por este recordatorio, esta exhortación. Señor, cuántas veces quizá te hemos fallado porque hay veces tomamos a la ligera nuestras palabras, Señor. No pensamos nuestras decisiones, Señor, no meditamos en lo serio que puede ser, es dar un sí o dar un no, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser intransigentes, a mantenernos fieles y firmes en aquello, Señor, que hemos dicho que vamos a hacer o que no vamos a hacer. Padre, ayúdanos a no tener un carácter vacilante, un carácter voluble, Señor, inconstante. Y que como cristianos, Señor, toda nuestra vida pueda ser una vida intransigente, Señor, de un sí o un no, Padre, según sea el caso, pero todo siempre, Padre, para nosotros vivir una vida de acuerdo a tu santa voluntad. Te alabamos y te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Padre, a vivir vidas, Señor, de constancia, vidas de firmeza, Señor, y que podamos, Señor, tener una mayor credibilidad, porque cumplimos, Señor, con lo que decimos que vamos a hacer. Que, Señor, evitemos, Señor, caer en la condenación, no solamente tuya, Señor, sino también de los hombres, al ver nuestro carácter tan inconstante, tan volátil, tan variable, Señor. Sino, Padre, que puedan confiar, Padre, que puedan poner su confianza en nosotros, sabiendo que somos hombres y mujeres de palabra. Que si hemos dicho que sí, va a ser sí, Señor, y si hemos dicho que no, va a ser no. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Ha sido una enorme bendición poder meditar en la palabra del Señor en esta tarde, y vamos a continuar, hermanos, pues vamos a tener nuestra breve escuela dominical.